Levanta la mano los bautizados. Eso. Y ponga cara de bautizado. ¿Cómo es la cara de un bautizado? ¿Amargada o feliz? Claro, porque los bautizados hemos sido sumergidos en Cristo, amén. Y nos ha regenerado su sangre, su vida, su pasión, muerte, resurrección. Pues nos hemos sumergido en Él y hemos sido resucitados. Y un bautizado debería tener cara de resucitado todo el tiempo. El Papa Francisco en un documento que se llama Evangelii Gaudium dice: me preocupa que los cristianos católicos mantengan una actitud y una mirada de eterna cuaresma, ¿no? Precisamente los ciclos que propone Dios en el Antiguo Testamento y todos los ciclos que la Iglesia, los ciclos litúrgicos que la Iglesia nos propone, pues nos evocan y nos motivan a que, por supuesto, tengamos un tiempo de desierto, tengamos un tiempo de reforma en nuestro interior en Cristo, pero que resucitemos. Amén. ¿Cuántos de los bautizados de este lugar, de esta noche, quieren morir y resucitar con Cristo? ¿Cuántos? Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es ternura, Dios es compasión, Dios es creador, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es el principio y el fin. ¿Lo creen? ¿Amén? Amén. Y la intención de Dios desde el Antiguo Testamento, además de amarnos y de expresar ese amor creándonos, es que nosotros vayamos conociéndolo un poco más y por ese conocimiento que Él nos da, nosotros le amemos auténticamente y nos dejemos amar por Él, aprendamos a ser dóciles, fieles y obedientes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es darnos vida, plenitud. De esa manera nos pensó cuando nos creó y cuando nos hizo a su imagen y semejanza. Nos pensó buenos, nos hizo por el amor, para el amor, nos hizo inocentes, nos hizo como Él, imagen y semejanza suya, nos dio la inteligencia, la voluntad, la libertad, nos dio absolutamente todo y nos puso en ese estado de jardín. Sin embargo, el hombre sucumbió, es decir, pecó, el hombre cayó tras la tentación, la hostigación del maligno y cayó en desgracia. Pero Dios, que es misericordia, no nos pagó conforme a nuestros pecados o conforme a nuestra actitud egocéntrica y presumida delante de Dios, porque el pecado es eso. El pecado original es querer ser autosuficiente de mí mismo, de mis capacidades, del dinero, de la belleza, de mi estatus, qué sé yo, de muchas cosas, ¿no? Y desde el comienzo, Satanás, que conoce los apegos humanos, tentó al ser humano precisamente y lo hizo pensarse autosuficiente. Se pensó el ser humano como, seremos como dioses. Y ese pretender ser como dioses llevó a pensar en el ser humano, hombre y mujer, que podían solos, y entonces prescindió de Dios y fue expulsado de la gracia. Gracia que Dios desde el origen nos quiso restituir, desde el origen, por su enseñanza, por su palabra, por su cercanía, por su intervención, nos ha querido reconciliar con Él y nos ha querido restituir. Esa gracia que nos arrebató el pecado, Él desde el comienzo ha querido restituirla, desde el origen. Le llamamos en la iglesia historia de la salvación. ¿Cómo le llamamos? Historia de la salvación. Otra palabra ahí muy técnica, pero ustedes deben escucharla, se llama la economía de la salvación o la pedagogía divina, es decir, cómo Dios procede a favor de la humanidad en cada una de las generaciones y de los siglos, pensando precisamente en restituirnos a nosotros. Pues esa restitución pasó por Dios elegir a un hombre, Abraham, su familia, pasó por elegir a un pueblo, Isaac, Jacob. Recuerden ustedes, un pueblo que terminó esclavizado en Egipto, un pueblo que luego de ser aplastado, esclavizado 430 años, y después ya cuando estaba en las últimas, en las presiones más terribles, en las desgracias más terribles, suplica a Dios y Dios tiene misericordia de él y elige a Moisés y lo libera. Y después Dios, esa misericordia, esa economía de la salvación, esa economía, esa pedagogía de Dios pasa por elegir a Moisés y
liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y pasarlo por el desierto. Pasarlo por el desierto. No para hacerlo sufrir, porque Dios no nos hace sufrir a nosotros. Sufrimos por nuestras nefastas decisiones, sufrimos por el pecado, que es el querer huir de Dios y prescindir de Dios, el mal uso de nuestra libertad. Sufrimos por muchas razones, casi todas decisiones de nosotros mismos. Esa es la razón del sufrimiento. Dios siempre quiere purificar nuestro corazón y nos hace pasar por el desierto para que luego lleguemos a la tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? O sea, sus sufrimientos y sus agonías y sus tristezas que puede estar pasando por este momento, Dios las rehace. De hecho, San Pablo va a decir en Romanos 8:28 que todas las circunstancias dolorosas, todos los sufrimientos, todas las realidades que nosotros no comprendemos, que todas las cosas redundan en bien, porque Dios las hace, las transforma y redundan en bien para los que le amamos. Dios quiere siempre lo mejor. Por eso es que Cuaresma es, en vez de ser una imposición que restringe al ser humano, que reprime al ser humano, que no lo deja comer carne, que le pide que tenga piedad en estos días y conversión y que camine en un proceso de introspección, de meditación, de contemplar a Jesús, de caminar el desierto por Jesús, pues es una oportunidad. Esto es una oportunidad, esta Cuaresma. ¿Lo creen? Amén. Vamos a leer el Evangelio que corresponde al tiempo de hoy, a la fecha de hoy, que tiene que ver con esto. Recuerden ustedes, ¿cuándo empezamos Cuaresma? El miércoles de ceniza. ¿Cuántos de ustedes se hicieron su cruz y les dijeron, polvo eres y en polvo te convertirás? O le dijeron, conviértete y cree en el Evangelio. Amén. Y usted empezó una caminata con Jesús de 40 días. 40 días en la Biblia es un tiempo de oportunidad, un tiempo de caminar hacia la Pascua, de caminar hacia esa tierra prometida que antes les he señalado. 40 días, 40 días duró el diluvio. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Génesis? 40 días duró el diluvio purificando la tierra del pecado de la humanidad. 40 días duró Moisés arriba en la montaña hablando con Dios, donde después recibió las tablas de la ley y se las dio al pueblo. 40 días Goliat tentó y humilló al pueblo de Israel, retando al pueblo de Israel, retando a Dios, hasta que vino David a los 40 días y lo aniquiló con una sola piedrita, con la confianza total en Dios. 40 días pasó Elías después de haber aniquilado a los profetas falsos de Baal, y después de que la reina Jezabel lo mandó a aniquilar, él se fue caminando por el desierto hasta llegar al monte Oret, y allí 40 días se encontró con el Señor en la quietud de la brisa, en la quietud que Dios le permitió experimentar. 40 días, a los 40 días fue presentado Jesús en el templo. 40 días pasó el Señor en el desierto. Amén. Mateo 4, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, ustedes encuentran una de las que a mí me gusta mucho, de las tentaciones de Jesús. 40 días. 40 días. ¿Cuántos tienen 40 años acá? Levanten la mano a ver, los que tienen 40 años. Yo me imagino que usted ya está listo, ¿no?, para irse al cielo. Los que tenemos más de 40, ¿no? Los que tienen menos de 40 todavía les resta un poquito de tiempo. Los que tenemos ya 40, ya hemos transitado 40 años por esta vida y ya estamos preparados, ¿verdad? O sea, si el Señor mañana nos dice, Pedro, Isabel, María, José, ya es tiempo, vámonos para la eternidad, ¿usted qué le dice? Yes, mister, yes, Lord, yes, Señor. ¿Cómo le dice usted? No, Señor, no, todavía no, déjame un poquito más. Déjame que pase un poquito más por este desierto y ya después nos vamos. 40 días que el Señor nos permite para caminar con Él en el desierto y verificar cómo estamos. Porque hay una cosa real en nosotros, y ustedes me dicen, me corroboran si es cierto o es mentira. Hay una urgencia de transformar de verdad nuestro corazón. Amén. Miren al que está al lado. ¿Será que esa persona que tiene al lado le urge transformar su corazón?
De lo que hablan los ojos y la mirada está lleno el corazón y la boca está lleno el corazón, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta persona le urge configurarse cada vez más con Cristo? Su personalidad, su carácter, su temperamento, su forma de ser, sus emociones, sus ilusiones, su forma de ver la vida necesita ser transformada. Pues sí, se necesita. Pero tenemos 40 días para que lo hagamos. Amén. Hoy es el tiempo favorable, dice San Pablo. Hoy es el tiempo en el que nos podemos dejar transformar por el Señor. Quiero invitarles a que leamos el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 14. Dice así el Señor: Estaba Jesús en un lugar, y entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron. ¿Quiénes se le acercaron a Jesús? Ok, ¿y qué le dijeron a Jesús? Todavía no lo hemos leído. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron a Jesús: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿pueden los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Llegará un día en el que les arrebaten el novio y entonces ayunarán. Nadie usa un trozo de tela nuevo para remendar un vestido viejo, porque lo añadido tira del vestido y la ruptura se hace más grande. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, pues los odres reventarían, el vino se derramaría y los odres se echarían a perder. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor, den un aplauso al Señor por su palabra. Queridos hermanos, quiero ponernos en contexto de este texto que acabamos de leer, del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 9, versículo 14. Leí todo el párrafo, es decir, toda la idea completa del texto. Jesús estaba en un lugar y Jesús andaba con sus discípulos. Les voy a recordar algo que algunos quizás lo sepan, otros no. Mira, en la época de Jesús habían distintos maestros y distintos discípulos, pero voy a señalar tres grupos de los que se mencionan o de los que se hace referencia en este texto que acabamos de leer. Los fariseos, habían fariseos, saduceos y otros grupos, ¿verdad?, allá en esa época. Pero los fariseos, que eran los encargados, los maestros de la ley, los que se sabían la ley de Moisés completita, que tenían aquí en la memoria los 613 y hasta más mandamientos de la época, ellos eran maestros y tenían sus discípulos. Y por supuesto, ellos recordaban constantemente la ley, recordaban constantemente la Torá, que es la ley, los 5 primeros libros, recordaban los salmos, recordaban las palabras de los profetas y recordaban de manera radical, incluso intransigente, impositiva, radical, la ley de Moisés en su época, en su momento. Los fariseos ayunaban, los fariseos se lavaban las manos antes de comer, los fariseos no podían tocar a una persona enferma, los fariseos creían que la mujer que sangraba tenía que sacarse del lugar y ponerla por allá lejos. Se huían de los leprosos, por supuesto, de los enfermos y un montón de cosas más que de alguna manera atentaban contra la dignidad humana. Esa era su conducta, esa era su escuela. La escuela de los fariseos de la época de Jesús era una escuela fundamentalista, era una escuela, si me permiten la palabra, y no sé si se comprenda, leguleya, es decir, se ceñían solamente por la ley. Si usted el sábado ve a una persona sufriendo, usted no puede hacer nada por ella. Déjela que se muera porque usted el sábado no puede hacer nada. Por eso el Señor después les reprocha, el Señor Jesús, después le dice: pero ¿cómo es que ustedes con la gente a la gente la tratan mal? ¿Cómo es que? Porque Jesús había sanado el sábado a una mujer que estaba encorvada. Y los fariseos le decían: pero ¿cómo es que usted tiene todos los días de la semana y usted viene a sanar ahora el día que no debe, el día sábado? Y el Señor le dice: no, mira, es que el sábado no se hizo para el hombre, no se hizo la ley para el hombre, sino que se hizo el hombre para la vida. Y entonces
si usted les reprocha, si ustedes tienen un buey y el buey se les va a un hoyo, a un pozo y se está ahogando, ustedes van y desatan al buey y lo levantan y lo salvan porque les conviene, ¿verdad? Pero a esta hija de Israel que está sufriendo y que viene el Hijo del Hombre a salvarla, ¿a ustedes no les conviene? Ustedes purifican el hollín, purifican lo minúsculo, pero dejan pasar el camello. Jesús les reprochaba. Y una cantidad de conductas que lo que hacían en esa época los fariseos y los discípulos de los fariseos eran olvidar la verdadera esencia de Dios. Si ustedes y yo nos ponemos a leer el Antiguo Testamento con actitud cristiana, es decir, con la retina de Jesús, vamos a ver toda la esencia del Padre, y toda la esencia del Padre es misericordia, bondad, ternura y compasión. Por allá en el Éxodo ya Dios se le revelaba a Moisés diciendo quién era él: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Esa es la esencia de Dios. Dios, dice el Salmo 103, es como un padre que siente ternura por sus hijos, que levanta al que está en la fosa, el que está caído, que sana sus heridas, que venda sus heridas. Dios sana el corazón de los quebrantados. Dios levanta del polvo al desvalido. Y si el afligido invoca al Señor, Dios lo escucha porque tiene misericordia de él. Porque si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Esa esencia de Dios que Jesucristo viene a darnos de manera experimental, de manera verbal, que viene a mostrarnos con su vida, esa misericordia infinita, esa bondad de Dios, del Padre Dios, la escuela de los fariseos y sus discípulos no lograban experimentarla. Ellos eran la ley por la ley, la ley por la ley, y la ley por la ley mata la dignidad humana, mata al ser humano. Esa era la escuela de los fariseos y de sus discípulos. Ayunaban, hacían un montón de cosas externas, ayunaban y ponían cara así de malogrados, para que la gente dijera: uy, qué hombres tan piadosos, tan sacrificados. Ustedes han visto en la Iglesia Católica gente que a veces quiere aparentarse muy piadosa y como que se pone así cara de lástima, como yo soy el más piadoso, la más piadosa, mírenme que yo sí soy. ¿Hay gente así en la iglesia o no? Hay gente así. El Papa Francisco dice que la santidad en el cristiano, en la Iglesia Católica, no es poner cara de estampita, o sea, poner cara de santico de estampita, así como cara de buena gente y ya. No, tiene que haber una profunda intención de bondad, de bien, de misericordia, como la que enseñó Jesús, que es la esencia del Padre. Amén. Esa es la escuela. Y fíjense que hay algo importante para rescatar de esa idea o de esa forma de relacionarse con Dios, de esa forma de vivir la fe en los fariseos y los discípulos. Imagínense un fariseo con todas sus vestimentas y todas sus parafernalias y todas sus flecos y todas sus vestimentas, con un grupo de sus discípulos, centrados en la ley y olvidándose de la esencia de Dios. Ahora, piensen en otra escuela, la escuela de Juan el Bautista, antes de llegar a la escuela de Jesús. Porque quien se acerca a Jesús en este evangelio es uno de los discípulos de Juan. Recuerden ustedes, el último de los profetas del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Hijo de Isabel y Zacarías. El que estaba en el desierto y el que de quien habla el profeta Isaías: esta es la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, en el capítulo 61 del libro de Isaías. Este Juan el Bautista también tiene sus discípulos. Juan el Bautista tenía una escuela discipular en torno al bautismo de la conversión en el río Jordán. Juan el Bautista no seguía el mismo patrón de comportamiento y el mismo patrón leguleyo, no seguía el mismo patrón de los fariseos y sus discípulos, porque de alguna manera él sabía su identidad y con sus discípulos sabían cuál era su misión.
no estaba centrada en ellos, estaba centrado en traer un mensaje preparatorio para la gente de Israel, un mensaje de conversión. La lógica, si para el fariseo la lógica era la ley por la ley, para Juan el Bautista y para sus discípulos la ley, o mejor, la lógica de ellos era la conversión. Por eso la voz de Juan el Bautista es: conviértanse, porque ha llegado el tiempo, allanen los caminos, las montañas sean allanadas, los huecos sean cubiertos, porque ya viene el tiempo favorable. Es lo que el profeta en el Antiguo Testamento hablaba y lo que Juan el Bautista y sus discípulos estaban proclamando. De hecho, el bautismo que hacía San Juan el Bautista es un bautismo de conversión, y ustedes lo van a ver en Mateo 3:13, antes de las tentaciones, como Jesús le dice Jesús llega al río Jordán para ser bautizado, y Juan el Bautista, que lo reconoce como el enviado de Dios, como que dice: no, Señor, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti, porque ya lo había reconocido como el enviado de Dios, ya Dios le había revelado quién era. Y entonces el maestro le dice: no, hagamos que esto sea factible, y hagamos la voluntad de Dios. Esto es necesario, no porque Jesús necesitara conversión, sino porque Jesús le daba a entender a la humanidad que Él asumía su condición de hombre, y asumía su condición social, cultural, porque era su mandato. Ya nos vamos a ir para la escuela de Jesús. La escuela de Juan el Bautista, una escuela de conversión. Amén. Nosotros vemos esas dos posturas de dos escuelas: la escuela de los fariseos con la leguleyada, con la ley por la ley, y la escuela de Juan el Bautista y la conversión. Los dos paradigmas educativos, las dos lógicas educativas son del Antiguo Testamento. Y ustedes van a ver en la Iglesia Católica muchas organizaciones, muchos laicos, muchos sacerdotes, muchas secciones de la Iglesia, muchos grupos de la Iglesia en esas dos lógicas. Hay gente en la Iglesia que mantiene todavía la actitud mosaica, es decir, la actitud de la ley por la ley del Antiguo Testamento. No han descubierto que son bautizados, y que su paradigma, y que su modelo, y que su referencia, y que su camino se llama Jesucristo, y el modelo de Jesucristo es el modelo del Evangelio. Y hay gente que cree que lo que hay que hacer para relacionarse con Dios es cumplir la ley. Apréndase los 10 mandamientos de memoria y cúmplalos, hermano, cúmplalos, hermana. Eso no es lo que quiere el Señor, eso no es lo que enseña Jesús. Los 10 mandamientos son parte de la historia de la salvación, y son pedagogía divina, pedagogía de Dios, que le enseñaron al pueblo de Israel en su momento, y que Jesús los vino a transformar en algo que le llamamos nosotros las bienaventuranzas. Nosotros, como cristianos católicos, no estamos llamados a ser moseicianos, o sea, seguidores de Moisés y de los fariseos con sus discípulos, con su escuela. Estamos llamados a ser cristianos, seguidores auténticos de Cristo, y vivir bajo el modelo de enseñanza de Jesús, el que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Yo le pregunto a usted: ¿usted cuál modelo quiere seguir para relacionarse con Dios? ¿El modelo de los fariseos, de la ley por la ley, solo cumpliendo la ley? Cumplimiento, es decir, cumplo y miento, o sea, cumplo pero mi corazón está torcido. Eso era lo que le reprochaba Jesús a los fariseos. Ustedes por fuera aparentan estar en comunión con Dios, cumplir la ley religiosa, cumplir la ley de Moisés, pero por dentro, por fuera son lindos y hermosos, y por dentro son como sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de podredumbre, es lo que dice el Señor a los fariseos. Y por supuesto vamos a encontrar gente que, como Juan el Bautista, solamente está pidiendo conversión. Por eso hay gente que tiende al fariseísmo y tiende
al modelo de solo conversión por conversión, y a veces ni se entiende la palabra conversión. Cree que conversión es no cometer ninguna mala palabra, ningún mal pensamiento, ninguna mala imaginación, ninguna, como puritano, una mentalidad que le denominamos conciencia escrupulosa, es decir, no toque acá porque se contamina, usted tiene que convertirse, hermano, dejar el mal camino. Sí, la conversión hace parte del proceso que nos pide Jesús, pero la lógica del cristiano, o sea, tu lógica y mi lógica no puede ser la lógica de los fariseos ni de Juan el Bautista, porque mi lógica, mi referente se llama ¿cómo? Jesucristo. ¿Cómo se llama mi referente? Jesucristo. Jesucristo con su persona y su enseñanza es quien me redime, quien me reconcilia, quien me orienta, quien me consuela, quien me libera, quien me enfoca, quien me pone en perspectiva de eternidad, quien subsana mi ser por dentro. Es la persona de Jesús y su enseñanza. ¿Cuántos lo creen? Porque si esa no es su lógica, la que le acabo de mencionar, si usted dice, yo soy bautizado, yo soy cristiano, yo soy bautizado, yo soy servidor de la iglesia, pero su lógica no es Cristo, la persona de Cristo y su enseñanza, entonces usted está viviendo otra forma de relacionarse con Dios, farisea o como la de Juan el Bautista. Les voy a decir cuál es la lógica, de manera muy breve, la lógica de Jesús. La lógica de Jesús es la lógica del Padre, la lógica del reino. ¿Qué es la lógica del reino? La lógica del amor, de la misericordia y del sumo bien. Amén. Antes se había dicho, les dijo Jesús, antes se había dicho ojo por ojo y diente por diente. Ahora yo, el Hijo de Dios, dice el Señor, yo, el Hijo de David, yo, el que ha venido a dar la vista a los ciegos, el que ha venido a liberar a los cautivos, el que ha venido a instaurar el reino de Dios, yo les digo, yo, el Hijo de Dios, el que fue señalado por el Padre en el río Jordán, este es mi Hijo, mi predilecto, y que fue llenado, ungido por el Espíritu Santo, y que allá en el Jordán, y que en el monte Tabor, allá en la transfiguración, envuelto en luz junto con Moisés y Elías, ¿se acuerdan? En la montaña, el Padre le dijo, este es mi Hijo, escúchenlo a él. La lógica de Jesús es, no es diente por diente, ojo por ojo. La lógica de Jesús es, aquel que te golpea una mejilla, termínenlo ustedes, aquel que te golpea una mejilla, mira a su esposa, a ver, a su esposo, a la persona que está al lado, los que tienen... ¿Se aguanta usted o no? Piense usted con su jefe, con la gente que le ha cometido injusticia a usted, que le ha hecho algún tipo de daño. ¿Usted ha actuado como cristiano o como moseiciano o como Juan? La lógica de Jesús es la lógica del amor. Yo les digo esto, ¿de qué les sirve a ustedes amar a los que los aman? Amen a los que los aman, pero hagan bien a aquellos que no le hacen el bien, porque claro, cuando ustedes aman a los que los aman, pues hay una retribución. Para usted hay una retribución, una gratitud, una palmadita en la espalda, una buena palabra, una voz de gratitud. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. ¿Saben cómo ustedes encuentran la lógica de Jesús en la Biblia? Léanse el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, en el capítulo 6, en el capítulo 7. Ahí está la filosofía, ahí está la enseñanza central del Maestro Jesús. Y Jesús le dice al discípulo de Juan, que le reprochó porque ellos se ayunan y los fariseos también ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan. ¿Qué? ¿Acaso ustedes son mejores que nosotros? Eso seguramente se pensó el discípulo que le preguntaba a Jesús. Porque los fariseos y los discípulos de los fariseos cumplían la ley de rajatabla. Y los discípulos de Juan iban por el mismo corte con la lógica de la conversión. Y los de Jesús no. Los de Jesús iban ahí como ¿y esto es qué? O sea, están rompiendo todo protocolo, toda regla.
Los discípulos de Jesús habían entendido que estaban con Dios, que estaban con el Hijo de Dios, que estaban con el que habían anunciado los profetas. Eso fue lo que le dijo Andrés a Pedro. ¿Se acuerdan ustedes? En el capítulo 1, versículo 35 del Evangelio de San Juan, dice que Juan el Bautista estaba en algún lugar y que vieron pasar a Jesús, y Juan el Bautista le dijo a esos dos discípulos: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos, que se dice que es Juan, el hermano de Santiago, y Andrés, el hermano de Pedro, esos dos discípulos siguieron al maestro, y cuando iban de camino al maestro se dio cuenta que dos discípulos de Juan los estaban siguiendo. Y el maestro se volteó y les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos dijeron: maestro, que significa rabí, ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan y lo verán. Pasaron con él toda la tarde, y después de ese suceso lo que ocurre es que Andrés va corriendo donde Pedro le dice: venga hermano, venga, que hemos encontrado al Mesías del que hablaron los profetas, está aquí en medio de nosotros. Y Pedro, entre olor a pescado y redes, porque venía el maestro con él, hacia ellos, él sale al encuentro, y ahí es cuando Jesús le dice: Pedro, te llamarás Cefas, o Simón te llamará Pedro, que significa piedra. ¿Se acuerdan ustedes? Y Andrés unió a Jesús con Pedro, Pedro con Jesús, y Juan unió a Santiago, los hijos del Zebedeo, que también eran pescadores. Los cuatro primeros discípulos de Jesús fue Juan, Andrés, Pedro y Santiago, los cuatro primeros discípulos. Después vienen Felipe, Natanael, Mateo y todos los otros discípulos. La lógica de Jesús es la lógica de el reino de los cielos. Y si ustedes me permiten hacer eco a esto, ustedes se acuerdan de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan ustedes de las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas son como inicia el Señor los tres capítulos que les acabo de mencionar. Capítulos 5, 6 y 7 comienzan con las bienaventuranzas. ¿Y cómo comienza la enseñanza de Jesús? Comienza: felices los que tienen un corazón de pobre, es decir, necesitados de Dios, porque de ellos es el reino. Felices los que lloran por circunstancias de su propia maldad, y los que lloran por sus pecados, y los que lloran por la misericordia y por la compasión con los hermanos, porque serán consolados. No los que lloran como el cocodrilo. ¿Ustedes han escuchado las lágrimas de cocodrilo? ¿Nunca han escuchado ustedes sobre las lágrimas del cocodrilo? Dicen que el cocodrilo, cuando toma una presa, la agarra con sus mandíbulas, dice que genera una presión terrible, pero cuando genera la presa, tiene unas glándulas en la parte superior de su mandíbula que les generan lágrimas, y entonces el cocodrilo está mordiendo, triturando a la presa y está llorando. ¿Sí? Por eso es que cuando usted mira a una persona que se equivocó, qué sé yo, voy a tomar un ejemplo, el esposo le dice a la esposa: pero tú me has sido infiel, y el esposo llora y le dice: sí, mi amor, pero yo ya lo he superado, y empieza a llorar, y yo ya no lo vuelvo a hacer, esposa mía. Y la mujer le dice: puras lágrimas de cocodrilo, porque me he enterado que usted anda en esas andadas, por ahí anda buscando lo que no se le ha perdido. Esas lágrimas es hipocresía, y lo que quiere Dios es un corazón transparente, contrito y humillado. Felices los que tienen misericordia, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen limpio el corazón. Felices los que trabajan por la paz. Felices los que en medio de la violencia contra ellos no pagan mal con mal, sino que soportan, tienen paciencia, resiliencia, y en medio de las circunstancias no estallan como animales, sino que se mantienen firmes pensando que Dios tiene la última palabra. ¿Cuántos de ustedes ante un sufrimiento, ante una injusticia, ante una enfermedad, ustedes se quejan? Yo creo que ninguno. ¿O sí?
¿Por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué tantas deudas? ¿Por qué mi mujer es tan enojada? ¿Mi esposo tan enojón? ¿Por qué mi hijo no sienta cabeza? ¿Por qué no viene a la iglesia? Y un montón de porqués que nada más denotan que usted que no ha aceptado su realidad de vida, que no ha aceptado su cruz y que no la redime en Cristo. Todos nosotros sufrimos hambre, sufrimos incertidumbre por el futuro, sufrimos indiferencia de la gente, sufrimos agresión, abandono, sufrimos pensamientos negativos, sentimientos negativos, sufrimos unos depresión, otros melancolía, otros tristeza aguda, otros trastornos. Todos sufrimos de una u otra manera, pero la cuestión no es quién sufre más o quién sufre menos, es cómo el ser humano lidia con los sufrimientos, con la enfermedad, con la incertidumbre por el futuro, con la situación económica. ¿Cómo lidia con eso? ¿Cómo discierne y cómo resuelve esas circunstancias? Y todos tenemos tormentas, pero no todos tenemos la mente y el corazón y la esperanza puesta en Jesucristo. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Todos vamos en el barco de la vida, pero no todos tenemos a Cristo en el corazón y no todos permitimos que su señorío se instaure en nosotros. Y esa es la gran diferencia. Usted puede escuchar a un hermano en problemas, a dos hermanos en problemas, y usted escucha a uno y los dos tienen problemas severos, y escucha a uno y lo escucha desesperanzado, agobiado, criticándose, devaluándose, lamentándose por el pasado, enojado con el gobierno, enojado con su familia, enojado con sí mismo, enojado con todo, y quejándose y autocriticándose y criticando a los demás, insatisfecho, desagradecido. Y esa persona, su hermanito, está en la misma circunstancia y tiene otra actitud. ¿Por qué? Porque no está viviendo en su propia lógica, sino que ha rendido todo su ser, su saber, sus ilusiones, sus circunstancias. ¿A quién? A Jesús. Ustedes que ahorita vivieron el Via Crucis, uno de los actos de abandono, de despojo, que más uno debería hacer es a través del Santo Via Crucis, porque en el Via Crucis se hace latente el despojo de Dios. En teología se le denomina el despojo, el abajamiento de Dios, el despojo de Dios. Es decir, Filipenses 2:5, Dios, siendo de condición divina, no se quedó allá en su trono celestial y poderoso y en su dignidad, sino que se anonadó, se abajó a la condición a la condición humana, menos en el pecado, y se entregó hasta hacerse esclavo de todos, hasta entregar su última gota. Eso se llama el abajamiento de Dios. Y el Via Crucis es el momento culmen de ese abajamiento de Dios. Es decir, Cristo, que es Dios, se hace un esclavo de todos. Desde que fue atrapado en el Getsemaní, todo el procedimiento y el juicio injusto y todos los salivazos y todos los golpes y todo el Via Crucis y todo el despojo en la cruz y todo el maltrato, eso es un despojamiento total de Dios. La lógica de Cristo es abandono total en el poder del Padre, en el señorío de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, que tiene el poder de esos huesos secos, de esos huesos rotos, de esa vida maltrecha, de ese corazón quebrantado, de esa vida familiar caótica, de este caos que pudiésemos estar viviendo. Él hace una nueva creación. Amén. Esa es la lógica de Jesús, esa es la escuela. La escuela de Jesús, en la escuela de Jesús no hay medias tintas, o sea, medias aguas. No hay tibios. En la escuela de Jesús hay gente que se entrega totalmente, gente que rinde su ego, rinde su yo, rinde su expectativa de vida, rinde todo al Señor. La lógica de la escuela de Jesús es una lógica de abandono total al Padre y de abandono total a la maestría del Señor, es decir, a la obra de Jesús, a la enseñanza de Jesús.
Amén. Es imposible, o no es imposible, sino es poco favorable el que usted remiende un trapo viejo, un vestido viejo con un trapo nuevo, porque por lógica el trapo viejo no aguanta, ¿no? El trapo nuevo lo rompe, pues, o sea, lo estira y no aguanta. Y dice el Señor, no es posible un vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres viejos. Esto que yo les acabo de decir, que es súper cortitico, es una cosa minúscula de lo que el Señor nos enseña a nosotros, no cabe en esta mente y en este corazón si nosotros estamos tercos con la actitud de los fariseos o con la actitud puritana de otros. Nuestra escuela es: el Padre ha querido que nosotros vivamos en este ahora, en este tiempo, en las circunstancias que vivimos, y nos ha puesto a Jesús como camino, verdad y vida para dirigir nuestra existencia, nuestro proyecto de vida. Va a sufrir mucho el ser humano, usted y yo vamos a sufrir mucho si seguimos diciéndonos: mi razonamiento es el que vale, mi voluntarismo es el que cuenta, mi imaginación y mi forma de hacer las cosas es lo que cuenta. Lo único que nos va a traer la paz del reino, lo único que nos va a traer la libertad del reino que propone Jesús, es que nosotros volvamos a nacer. Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, y con esto termino. Muy difícil, el hombre va a entrar en el reino de los cielos, es decir, el ser humano entra en esa lógica de Jesús, en esa enseñanza de Jesús, si no nace de nuevo. Porque ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo entrar en esa lógica de Jesús? ¿Cómo entrar en el pensamiento, en el sentimiento? ¿Cómo entrar en la imaginación? ¿Cómo entrar en ese conocimiento de la persona de Jesús? ¿Y cómo asimilar esa enseñanza que es el Evangelio de Jesús, la buena noticia? ¿Cómo asimilarla en nuestra vida? Pues el secreto está en este pasaje que les acabo de mencionar. Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. En la lógica de Nicodemo, que era un fariseo que cumplía la ley y tenía sus discípulos, él dice: pero ¿cómo es posible que un hombre vuelva a entrar al seno materno para nacer de nuevo? ¿Ves la lógica de Nicodemo? Es una lógica humana. La lógica de Jesús es: te he dicho, hombre, que el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere. El hombre del Espíritu no se sabe de dónde viene ni a dónde va. Es necesario que nazcas de nuevo. Y nacer de nuevo es lo que a lo que Jesús nos invita en esta Cuaresma. En este tiempo favorable, en este tiempo que la Iglesia nos propicia. Nacer de nuevo implica: ven, Espíritu Santo. Ven y haz de mí un odre nuevo. Haz de mí un vestido nuevo, para recibir a un Mesías verdadero, auténtico, el Mesías de Dios, y para recibir su enseñanza. De lo contrario, mi lógica me va a regir. Y no quisiera entrar en más profundidad sobre la lógica humana, pero la lógica humana tiene muchas tendencias. Por ejemplo, la lógica humana dice: el que me la hace, me la hace. Esa es la lógica humana. La lógica humana es vengativa, la lógica humana es revanchista, la lógica humana es hostigante y es radical. Al caído, caerle. ¿Cuántas veces su hijo se equivoca y a cuántas veces usted estalla? ¿Estalla la primera o estalla la tercera o estalla la quinta? ¿Estalla la primera? La lógica humana es celosa, es acaparadora. La lógica humana es: levante la mano a los celosos. No, mentira, no levante la mano si no los pongo. Las celosas, las señoras celosas. La lógica humana te llena de miedo por perder a alguien, porque tu deseo es acaparar. La lógica humana es radical con la equivocación. Ahora veníamos hablando en el carro con mi esposa sobre una cosa que nos ocurre a nosotros los seres humanos. Levante la mano
el que le gusta equivocarse? Ninguno. Levante la mano a quien le guste errar. A ninguno. Levante la mano el que emprende un negocio y desea perder en ese negocio. Ninguno. Levante la mano el que cuando comete una equivocación de palabra, de pensamiento, o que se equivoca y erra en alguna circunstancia y se dice, uy, qué tonto, uy, no, como que se hace duro, se da duro a sí mismo, se autoflagela durísimo. Porque nosotros los seres humanos, hermanos, tenemos por supuesto una originalidad de bien, es decir, nosotros lo queremos perfecto porque venimos de Dios, lo queremos exitoso, lo queremos feliz, lo queremos bien hecho, no nos queremos equivocar. Pero fíjense que la lógica de Jesús no es la lógica humana. La lógica humana dice, esta mujer la encontramos en infragancia, ha cometido adulterio, hay que apedrearla porque la ley dice que hay que apedrearla. La lógica de Jesús es paciente. Dice, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, y tiene misericordia de esta mujer. Esa es la lógica de Jesús, la lógica esencial del Padre. Yo leí en Juan donde dice que no cumple los mandamientos Ajá. Los mandamientos del Padre, es decir, los mandamientos dados por el Padre a Moisés, son los mandamientos para el Antiguo Testamento que no confrontan a la nueva alianza, o sea, que no se estrellan con la nueva alianza, con la lógica de Jesús. El que cumple los mandamientos no es el que cumple explícitamente la ley y la forma, sino el que cumple la voluntad del Padre. Y Jesús les dijo a la gente, ¿y qué significa cumplir los mandamientos? Obedecer a Cristo. Porque la lógica del Padre es la lógica de Cristo, la lógica de Cristo es la lógica del Padre. Quien me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo somos uno. Y cuando el maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es más importante? ¿Recuerdan ustedes? Mateo 22:34, Lucas 10:25, Marcos 12:28, son los tres textos paralelos cuando un maestro de la ley le pregunta a Jesús, bueno, ¿y cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús dice, escucha Israel, recordándoles el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4. Escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Eso dice. Pero más adelante, en Juan capítulo 15, versículo 12, y en Juan capítulo 13, versículo 34, el maestro dice, este es mi mandamiento, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como Dios les ha amado. ¿Qué es cumplir los mandamientos? Vea, dígale al que está al lado, cumplir los mandamientos es que te dejes amar por Dios, dígale. Que te dejes amar por Dios, eso es cumplir el mandamiento de Dios, que es lo que nos enseña Jesús. Hay gente que por su resentimiento, por su corazón tan dolido, por su lógica de violencia, le cuesta dejarse amar por Dios. ¿Qué significa obedecer los mandamientos de Dios? Escuchar a Jesús. Mira, en el Antiguo Testamento, los líderes del Antiguo Testamento, por allá en la época donde era Oseas el profeta, ellos tenían leyes y leyes y leyes y le imponían las cargas a la gente y ellos no las cumplían. De hecho, Jesús se las reprochaba a los fariseos. Ustedes le ponen cargas a la gente, pero ustedes no cargan con el yugo, es decir, no cumplen mi enseñanza. Y por allá atrás, en el profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 6, Dios le dice a la gente, a los líderes del pueblo, misericordia quiero, no sacrificios y holocaustos. Quiero conocimiento de Dios y no sus actos piadosos y sus actos religiosos y sus actos leguleyos. Quiero su corazón contrito y su corazón humillado, que desea conocer la verdad del Padre, la esencia del Padre, y que desea conocer a Jesús. Y la esencia de Jesús es misericordia. De nada le sirve a un hombre y a una mujer aparentar ser religioso si su corazón está herido, lastimado, resentido, ensoberbecido, lleno de presunción y dejándose solamente llevar de su ego y no escucha a Jesús.
y no escucha la voz del Padre, y no escucha la voz de Cristo. Yo sé que esto suena retante, desafiante, pero yo lo único que les digo, hermanos, es que quien nos puede ayudar a entender esto se llama Espíritu Santo y palabra de Dios estudiada bajo la guía del magisterio de la iglesia. Ahí vamos profundizando, vamos profundizando. No es fácil rasgar estos vestidos viejos de la mente, del corazón, estos aprendizajes como tan sesgados a lo humano y no a la voluntad del Padre. No es fácil despojarnos, pero el Espíritu Santo y el estudio de la palabra, el estudio del catecismo, el estudio concienzudo de lo que la iglesia nos da, que es madre maestra, nos va liberando el pensamiento, el corazón, la vida, y nos va poniendo en lógica de Jesús. Si algo en la iglesia te pone en rivalidad con alguien, no es de Dios. Si algo, el Papa Francisco habla de las ideologías, si una ideología religiosa, política, te está poniendo en contra, está hinchando tu corazón de odio y de soberbia y te está poniendo en contra de tu gente, no es de Dios, porque Dios es amor, y principio y fin, y todo es el Señor. Amén. El dueño de absolutamente todo, traspasa todo, les digo yo, el espacio, la materia, el tiempo. Dios es soberano de absolutamente todo. Pero nosotros, pequeña partícula de su creación, pequeños, somos frágiles y a veces nos cuesta despojarnos de estos vestidos, despojarnos de nuestras lógicas, de nuestras enseñanzas. A veces, por ejemplo, yo les digo a la gente, la abuela a uno le enseñó muchas cosas, pero los abuelos a veces le decían a los muchachos: Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino con su mismo pellejo. ¿Oyó? Esa no es lógica de Cristo. Primero, porque Dios no castiga, y segundo, porque la lógica humana es al caído caerle, y la lógica de Dios es: Dios se levanta del polvo al desvalido. Eso es un vino nuevo. Al tibio, pues lo vomita, claro. Pero estamos hablando, claro, eso dice el libro del Apocalipsis, lo vomita. Pero ¿por qué? Cuando el apóstol Juan habla de vomitar, es gente hipócrita que por un lado está aparentando ser religioso y por el otro lado está haciendo fechorías. Ese es el tibio, ¿de acuerdo? El tibio es el que es en el comportamiento, no es en la forma, en el comportamiento. El tibio es aquel que aparenta ser religioso, pero le está queriendo conquistar la mujer al vecino. Eso es un hipócrita. Y ese es el tibio que vomita, lo rechaza, porque Dios ama al ser humano, aborrece la maldad del pecado. Amén. Pongámonos de pies. Yo sé que el tiempo es apremiante. Yo quiero invitarle a que usted abra sus manos, cierre sus ojos, levante sus manitos y las abra delante del Señor. Yo les decía que San Pablo nos enseña algo, y es una verdad absoluta, y es que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Tú estás bajo el amparo de Dios, y yo y cada uno de los que estamos en este lugar, y estamos bajo su mirada misericordiosa, estamos envueltos en sus brazos de misericordia. La lógica del Padre y la esencia del Padre es amarnos infinitamente. Yo quiero invitarle esta noche que usted se deje abrazar por Dios. Dios, que es Padre y que es Madre, en el antropoformismo que le damos a Dios, o sea, la figura nuestra humana se la aplicamos a Dios. Dios es más que un padre y una madre, pero son figuras que a nosotros nos hacen comprender. El abrazo de una abuela, el abrazo de un padre, el abrazo de una madre. Yo quiero invitarle a que usted se deje abrazar esta noche por el Padre Dios. Qué gran misericordia ha tenido Dios contigo y conmigo y con cada uno de los que estamos en este lugar, que nos ha traído a la existencia, que nos ha rescatado de la nada,
que nos ha puesto en esta hora y que nos ha dado este cuerpo y que nos ha dado esta inteligencia, esta voluntad, estas capacidades, este deseo de bien, esta voluntad, todo esto que somos nosotros, esta historia que hemos recorrido, en la que hemos tenido aprendizajes. Dios nos ama y te ha hecho a ti a su imagen y semejanza. Y Dios quiere, los planes de Dios para ti son planes de prosperidad, son planes de libertad. Por eso Jesús en la sinagoga ha señalado la voluntad del Padre. Yo he venido a dar la verdad, la buena nueva a los pobres. He venido a liberar a los cautivos, a darle la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, a instaurar el año de gracia, es decir, a instaurar el reino del amor, el reino de Dios en los corazones de la gente. Esa es la voluntad del Padre para ti. Quiero invitarte a que te dejes abrazar del Padre esta noche, del Padre Dios, de nuestro buen e infinito Dios. Déjate abrazar por Él. Abraza, Señor, a tus hijos esta noche, a tus hijas. Yo soy tu pan de vida. Yo te alimento a ti de todas tus hambres físicas, emocionales, mentales, existenciales, espirituales. Yo soy tu alimento. Por eso me he quedado en la Eucaristía para alimentarte, en la palabra para alimentarte, en la vida fraterna para alimentarte, en la iglesia para alimentarte, en los sacramentos para alimentarte. Yo soy tu camino, tu verdad y tu vida. Con tu lógica no puedes llegar lejos. Conmigo encontrarás la paz, conmigo encontrarás la verdad que te hace libre, conmigo encontrarás pensamiento de libertad, corazón libre, actitud libre, tu personalidad, tu carácter, tu historia libre, pacífica, llena de bondad, porque yo soy tu camino, tu verdad y tu vida. Déjate agarrar de las manos de Jesús, tus dos manos, y escucha
lo que el Señor te dice a través del Evangelio. Yo soy tu resurrección y tu vida. No tengas miedo a la enfermedad y a la muerte, y al error y a la equivocación. La vida está repleta de esas circunstancias. Camina conmigo y cada circunstancia crítica, dolorosa, la vamos a superar juntos. Yo soy tu resurrección y tu vida. Yo soy tu buen pastor. Ya no le creas a las malas noticias. Ya no le creas a las noticias de que el mundo se va a acabar, de qué caos tan difícil que está viviendo el país, de que quizás nunca vas a encontrar aquellos anhelos que tienes. Ya, cree en mí, te dice el Señor. Yo soy tu camino, tu verdad, tu vida, tu resurrección. Yo soy tu buen pastor. Yo soy tu puerta. Yo soy la luz por la que transitarás, no en la oscuridad, sino en la luz de la verdad. Tómame, dice el Señor, en la oración, en la Eucaristía, en la palabra, en el estudio de la palabra, en la confesión, en los sacramentos, en la vida comunitaria. No huyas de la vida comunitaria y eclesial. Tómame en el Via Crucis, en el Santo Rosario. Tómame. No conviertas los medios en el fin. Los medios te llenan de mi presencia, te llenan del amor del Padre. Dice el Señor que quiere soplar sobre ustedes, como lo hizo con aquel hombre sordo que tomó de su saliva y lo puso en sus oídos y le dijo: Éfeta, ábrete. El Señor quiere soplar sobre ti su Espíritu Santo. Dile al Señor Jesús: Jesús, sopla tu viento sobre mí. Dile eso. Padre, en el nombre de Jesús, sopla tu viento sobre mí. Sopla tu Espíritu, Señor, sopla tu aliento y disipa de mí todos los miedos que puedan estar incrustados, empoderados en mí. Sopla tu viento sobre mí, Jesús, y dame la gracia de ser libre de los complejos, de la ira, del enojo, de la culpa, de la ingratitud, de la rabia que aún tengo contenida contra papá, mamá, tíos, hermanos, contra la vida misma. Límpiame, Espíritu Santo, soplo de Dios, de la culpa, del enojo que tengo contra hermanos de sangre, contra expareja. Sopla en mí, Espíritu Santo. Sopla en mí. Dile al Señor eso: sopla en mí, Señor. Sopla en mí. Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó. Te necesito hoy, Señor. Te necesito hoy. Espíritu Santo, sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Espíritu Santo, Levanta tus manos lo más alto que puedas. sopla en mí. Lo más alto que puedas. Levanta tus manos. Ayer ya pasó. Levanta tus manos. Te necesito hoy. Espíritu Te necesito, Espíritu Santo, sopla en mí. Di conmigo estas palabras: Señor, ven en mi auxilio. Di conmigo: Señor, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Señor, déjame nacer de nuevo para poder disfrutar del reino de Dios, del vino nuevo, de la paz, de la bondad, de la misericordia, de la ternura, de la compasión, de la fe nueva y renovada, de la esperanza renovada,
me quiere dar para darlo a los demás. Ven, amado Espíritu Santo, y hazme nacer de nuevo, dile. Hazme nacer de nuevo, Espíritu de Dios. Que pueda comprender en mi cotidianidad la enseñanza de Cristo, la esencia del Padre Dios, de su bondad, su misericordia, su ternura y su poder. Que yo pueda ir comprendiendo todos los días de mi vida, al orar, al leer la Biblia, al leer un libro, al ir a la iglesia, al meditar el Via Crucis, al meditar en esta cuaresma, al vivir la vida comunitaria, al servir y al hacer caridad, yo vaya comprendiendo y vaya experimentando el abrazo amoroso de Dios, vaya experimentando tu presencia en mi vida, amado Jesús. Vaya yo asimilando tu enseñanza para no caminar en mi vida conyugal, en mi vida como padre, como hermano, como servidor, como ciudadano, en mi lógica, sino en tu lógica, Jesús, en tu enseñanza. Dame un corazón compasivo con aquellos, Señor, que se equivocan. Dame la gracia de tener paciencia ante las equivocaciones mías y las de los demás. Dame la gracia de ser compasivo ante el pobre y el desamparado. Vestir a quien hace falta vestir. Consolar, Señor, al que está triste. Orar por los vivos y por los difuntos. Hacer la obra de caridad que procede de tu enseñanza, Señor. Gracias por esta hora. Gracias por esta noche. Gracias por este primer viernes de Cuaresma. Gracias por esta Cuaresma que nos permite vivir como iglesia. Gracias por nuestro párroco. Gracias por esta comunidad, Señor, tan grande y tan diversa. Gracias por esta comunidad de oración carismática, Señor. Gracias por todos los ministerios y apostolados de esta parroquia. Gracias por esta hora, Señor. Y gracias por este momentito de renovación interior. Señor, no te pedimos más, sino que nos bendigas, que estés con nosotros, Señor, y que nos enseñes a ser dóciles a tu voluntad, dóciles, Señor, obedientes, fieles a tu voluntad. Toda la ley y todos los profetas se resumen en amarnos y en dejarnos amar como Dios nos quiere amar, y en amarnos los unos a los otros. Y el amor es como nos enseña San Pablo: paciencia, comprensión, busca la verdad, la caridad, la ternura, el bien. Bendito seas, papá. Levanta las manos y alabemos al Señor. Bendigámoslo con nuestros labios y le vamos a decir: Padre, gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Gracias por esta noche. Gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, gracias por mi historia, por lo que construyes para mí. Gracias por lo que está por mí, Señor. Gracias por lo que tienes preparado para mí. Gracias por lo que tienes preparado para mí. Gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Bendito seas ahora, Dios.
Deja que esta cuaresma restaure tu vida, que Jesús restaure tu vida en esta cuaresma. Denle un abrazo a la persona que está al lado, la mano, dígale: somos iglesia, no estás solo, somos familia de fe. Aquí nadie es desconocido, somos hermanos en Cristo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo siempre ando con mis libritos. Ahora tenemos el librito de Ser líder como Jesús y un librito que promocionamos de un predicador colombiano que se llama Manuel Tenjo, que se llama Somos intercesores en misión. Quien quiera adquirir un libro, porque de esa forma es que nosotros vamos rompiendo con los vestidos viejos y los odres viejos, y vamos encontrando a la persona de Cristo y su enseñanza a partir de la formación que vamos consumiendo cotidianamente. Amén. Si quiere un librito, ahí lo puede conseguir afuera. Muchas gracias, hermanos. Los visitaré en otro momento.